Se encuentra Andrés Labunda Fontana, que nunca, que en todo caso no siempre se llamó así. Este es el tema. Y bastantes años viviste con otro nombre. Gracias por estar, son nietos recuperados, gracias por estar y por venir a la radio hoy. Bueno, gracias por la invitación. No deja de alegrarme que el periodismo se ocupe de la memoria, se ocupe de lo que ocurrió. Bueno, yo le agradezco la invitación también a Luciana. Sí, yo claro. Soy muy admirador, y lo sabe, y se lo digo públicamente, de todo su trabajo, porque lo hace con un compromiso, con una profundidad, sí, totalmente, que es digno de reconocer. ¿Y cuál es tu historia? Y yo pasé como, mira, voy a usar el pie que me diste. Yo pasé la mitad de mi vida con un hombre y la otra, no todavía la otra mitad, pero casi con mi verdadera identidad. ¿Cómo te llamabas antes? Mauro Gabriel Cabral. Mira, ya lo digo ahora, y antes cuando lo nombraba me resonaba y ya por suerte ya está. Ya no te hace tanto ruido. No. Ya hace desde el 2008 que asumí. O sea que viviste con ese nombre, ¿hasta qué edad? Y hasta los 31. ¿Y hoy tenés? Hoy tengo 49. Tengo, 30 y 20, y cuando tenía un año hasta... a ver, vamos a contar bien la historia. Dale. A mis padres los secuestran cuando yo tenía 3 meses de edad. No secuestran en un punto porque estábamos los tres en un departamento en la localidad de San Fernando el 20 de abril del año 1977. Y esa noche vino un grupo del ejército, un grupo de tareas, tomó todo el edificio, todos los pisos, toda la cuadra. Estos todos son datos que pude ir reconstruyendo por testimonios. Y a las 10 de la noche entran al departamento. Yo tenía 3 meses de edad en ese momento. Estaba con mi mamá, mi papá llega a la noche, como a las 10 de la noche. Toman al portero para que abra la puerta, rompen la puerta, y ahí en el departamento estuvieron 30 minutos más o menos. Hubo muchos ruidos, golpes, gritos. Esto me lo cuenta una vecina que vivía en el 8º piso, el secuestro fue en el piso 9º. Una vecina que vivía en el piso de abajo, y como hacía calor estaban las ventanas abiertas, entonces escuchó todo. Y escuchó como mi mamá pedía fundamentalmente por mí. Yo ahora también soy padre, ya tiene 9 años mi hija, pero ese momento me parece terrible, no sé, pensarlo nomás. ¿Ese fue el día de la separación? Claro, ese fue el último día que vi a mis padres. El último día. Yo tenía 3 meses, me dejan en un Moisés, en el departamento de enfrente, a donde vivíamos. Y... O sea, te dejan en un Moisés ahí, digo, no le avisan a nadie. No, tocan la puerta a los vecinos a la noche, tengo un milico con mi vieja ahí y me entregan. Con lo cual, no fui parte del plan sistemático de apropiación. Claro. Directamente. Indirectamente sí, pero no directamente. Entiendo, porque no te dejaron a apropiadores. No me dejaron apropiar, me dejaron un departamento donde vivíamos con mis padres. Pero mis vecinos no sabían quiénes eran mis padres. Mis padres estaban clandestinos en ese momento. Entonces no tenían ningún dato de mi familia ni nada. Lo primero que hacen al otro día es ir a una comisaría. Lo primero que hacen es una comisaría que está ahí en la calle Libertador, está a una cuadra, en el casco histórico de San Fernando. Esto fue, digo por si hay alguien de San Fernando mirando, en la calle Constitución 1274. Hay una placa ahora que puse, 3 placas, porque las otras 2 me las sacaron, ya la tercera quedó, 3 placas a la memoria de lo sucedido, ¿no? Claro. Y entonces la familia me dejaron un bebé, imagínate, un matrimonio, los vecinos, un matrimonio de 20 años, muy jóvenes. Y sin hijos ellos. Hasta ese momento sí, sin hijos. Van a una comisaría y el comisario le dice, bueno, le explican la situación, obviamente la policía de la provincia de Buenos Aires, cómplice, obviamente había dejado la zona librada, sabían lo que había pasado, entonces le dicen, bueno,
lo mejor que puede pasarle a ese niño, que se lo queden ustedes, porque si no el destino puede ser trágico, le dice. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Así. Qué locura. Y nada de preguntarse, che, bueno, vamos a averiguar. No, ¿qué hubo enfrente? ¿Qué pasó? No. ¿Qué escucharon? Vamos a hablar con los... Nada. No, totalmente. No, bueno, eran parte del plan. ¿Qué fuerza fue? El ¿Sabés? ejército, sí. El ejército concretamente. Sí, a mi madre la llevaron a Campo de Mayo. Sí. Y porque encontré un testigo que la vio mi mamá. Cuando la vio mi mamá detenida, mi mamá, la preocupación más grande era saber qué había pasado conmigo. ¿Y pudo saber tu mamá? No lo sabes. No sé. Está bien. Creería que no. Pero bueno, esta familia va a la comisaría el otro día, ¿qué hace? Va al juzgado de familia, al tribunal de menores de aquel momento, y lo recibe una jueza, hoy fallecida, Ofelia Hex, que es una jueza que participó en otras apropiaciones, como la de Marcela y Felipe de Noble Herrera, y que participó bancando eso, bueno, procesista entonces, claro. Cómplice, ¿no? Cómplice, claro. Cómplice de la dictadura, porque yo después vi el expediente, y por eso no lo que digo, no lo digo porque sí lo digo con fundamento. Claro, totalmente. Yo vi el expediente, primero que me lo desaparecieron el expediente, y después porque el expediente tuve que reconstruirlo, y cuando lo reconstruyo y veo las averiguaciones que ella hizo, fueron mínimas. Ella hizo una adopción express prácticamente y convalidó todo eso, porque ella sabía que a mis padres los habían secuestrado, sabían que no me habían abandonado, sabían que había sido las Fuerzas Armadas, que había sido el ejército, sabía todo. Igual avanzó con la adopción, primero una adopción simple, después una adopción plena que se termina formalizando en Mar del Plata, porque la familia que me recibe, después por temor, por miedo, por distintas situaciones, se va a vivir a Mar del Plata. Entonces yo, desde ese momento, pasaron 7 meses, la familia se va a Mar del Plata, y me ponen este nombre que dijimos hoy, Mauro Gabriel Cabral, porque Cabral era el apellido de la persona que me crió. Y ahí pasó el tiempo, paralelamente mi familia biológica comenzó mi búsqueda, la familia paterna fundamentalmente, pero no tenían ningún dato, como mis padres estaban clandestinos, no tenían ninguna información de dónde estábamos. Sí, un tío mío sabía que había sido, que el último lugar donde mis padres habían estado era San Fernando, pero no sabían dónde. Entonces mi familia empieza una búsqueda. Empieza una búsqueda, 1 año, 2, en contextos difíciles de terror, ¿no? Hasta que dan con el edificio donde había ocurrido el secuestro. Y cuando llegan al edificio, hablan con el portero, y el portero les dice efectivamente lo que había pasado. Que a una pareja la habían secuestrado, salieron envueltos en sábanas, llenos de sangre, y que al bebé lo habían dejado enfrente a donde vivían. Entonces, lo que hacen, empiezan a averiguar. El testimonio vital del portero, digo. Sí. Obviamente. Sí. Y cuando van a buscar el expediente, mi familia no podía acceder al expediente. No se lo daban. Y es ahí que, mi abuela, que venía ya participando con las madres en la ciudad de Junín, mi familia paterna es de Junín, se contacta con las abuelas de Plaza de Mayo. Y ahí las abuelas logran, ¿sí? Ya estamos hablando año 84, ya en democracia. Cuando dan con el expediente, sale que estoy viviendo en Mar del Plata. Y ahí van. Y cuando llegan, se encuentran con un niño de 7 años en ese momento, con un hermano, con una familia armada, bien, en principio bien cuidado, y esto es así porque la familia que me crió nunca hizo una diferencia, por ejemplo, con mi hermano de crianza ni nada. Esta familia después tiene un hijo, 1 año y medio más chico que yo, y
Y entonces, bueno, se arma ahí como una especie de pacto, ¿no?, entre las dos familias. Un pacto que decía que yo me iba a quedar viviendo con esa familia, porque también se daba, siempre hay que analizarlo en contexto, ¿no? Estamos hablando de año 84. Claro. Pongamos siempre la cosa Y aparte no en era perspectiva una familia histórica. vinculada a la No, represión. no era una familia Tampoco. vinculada a la Claro, represión, claro. una familia apolítica, Mm. con poco conocimiento de lo que estaba sucediendo en el país, con pocas herramientas pedagógicas y Sí, culturales para sí. abordar una situación así, digo. Es más fácil no meterse, digamos, ¿no? Claro, era bueno, llevémosla, Claro. nosotros nos hacemos cargo del nene y le damos lo mejor que O podemos. sea, a vos nunca te dijeron, Claro, bueno, y ahí voy. Ah. Y ahí voy. A y ahí ver. voy. Se arma ese pacto ahí y la cosa sigue igual. Para mí, sigo igual. Yo me acuerdo el día que llegó mi familia, pero yo no sabía que era mi familia. Los habían presentado como unos parientes lejanos que venían a visitarme. Ah. Y yo decía, ¿por qué a mí y no? No todos, Claro. porque son mis parientes. Por- Claro, porque son mis parientes, no, ¿Sabe cómo? mi Claro. hermanito Claro, no. claro. Claro, mi hermanito no. Martín, que es mi hermano crianza, me decía, ¿viste? Y él decía, él también no le cerraba la cosa, ¿viste? Yo no tengo parientes lejanos, claro. No era muy- Madre mía, qué cosa. Hay fotos de ese encuentro, yo me acuerdo perfectamente. Pero bueno, pero yo era Mauro y seguía siendo Mauro. Y a mí no me dijeron nada. El acuerdo fue más forzado por la parte adoptante que por mi familia biológica. Para esto mi familia biológica vivía claro. en Junín. Yo tenía Claro. un tío exiliado en España, Carlos. Claro, claro. Que era, bueno, todo un lío. ¿no? Toda una complejidad. Y aparte Sí. había un contexto que se había dado el caso de los mellizos, Rayardo Tolosa, que había sido, bueno, muy traumático, muy mediatizado todo. Entonces dijeron, bueno, no queremos aquello. Claro. Llevémoslo de otra manera y veamos cómo vamos haciendo. El tema cuál fue, que se pasaron los años y la verdad nunca llegó. ¿Y cómo llegas a esa verdad? Y llegó la verdad por una prima mía, Carolina, pero cuando yo ya tenía 20 años. Perdón. ¿Apareció una La prima una y prima la- que la- te contó todo? Una prima, sí, Carolina. Sí, no aguantó más, estamos hablando año 98, 99. No aguantó más ese pacto de silencio que había entre las familias, porque ellos me iban a visitar a Mar del Plata cada 3, 4 años, y venían a verme y venían Los a que- ver un pariente que... Los que te iban a visitar, que eran biológicamente tuyos, tíos. Mis tíos, Ah. tíos de sangre, mis 2 tíos de sangre. Mi tío a veces venía de España y mi tío de Junín, y yo tenía otras primas. Y venían, me visitaban, pero era todo medio tenso. Claro. Yo, aparte me acuerdo de ir a la playa. Ya me acuerdo que ya en mi adolescencia... ¿Y vos nunca te lo preguntaste? Yo me lo pregunté. 20 y pico de años, Sí, ¿no? no, Decís, no, qué tíos cariñosos, dice, se venían de España, dice, qué sé yo, claro. cuando naturalizás y aparte, Terrible, aparte terrible. de cuestionarte Terrible. la filiación, no es joda. Contámelo de tu No, prima. viste, no. Y mi prima me visita un verano del Mar del Plata, año 98, no me acuerdo si 98 o 99, digo, contexto, siempre contexto, no hay que poner así, impunidad, milico suelto, en la calle, todo. No te metás, el algo que habrán hecho era moneda corriente, Sí, claro, todavía, claro, el claro. silencio, el Total, miedo, total. el silencio, que es... bueno. Sí, sí. Y me visita y salimos a bailar una noche y como a las 2 de la mañana estábamos bailando y yo veo que la cara le empieza a cambiar. ¿Qué te pasa algo? Te tengo que contar algo, me dice. Me acuerdo, balneario, digo, si hay alguien de Mar del Plata viendo, esto sucedió en el balneario La Perla de Mar del Plata, enfrente al mar, noche, 2 de la mañana, me dice, tengo que contarte algo. Y para mí era una pariente lejana, mi prima. Tengo que contarte algo. ¿Qué me tenés que contar? Y se pone a llorar. Y me dice, yo no aguanto más. Decime. Mirá, vos sos adoptado, me dice. Pum, y el primer baldazo, el más... Y al toque, y tus padres están desaparecidos. ¿Y vos sabías en ese momento la historia del país? Sabía como la sabía un adolescente joven de los años 90. Sin demasiado detalle. Por eso. Sin un demasiado joven detalle. que no participaba políticamente, Claro. Si no estás metido. tenía una noción. Estabas en la facultad en ese momento. Me agarró en tercer año de la facultad.
Sí, aparte de una facultad de Ciencias Económicas, de Mar del Plata. Y Mar del Plata es una ciudad, claro. Sí. pongamos, Tiene sus que yo, características. claro, que yo lo entendí cuando me vine a vivir a Buenos Aires. Claro. Pero es una ciudad conservadora, que tiene la presencia de las tres fuerzas. Bueno, Yo cuando, ¿y tu cuando, reacción? cuando le digo, y no, mi reacción fue un baldazo de agua fría. ¿Sí? Pero ¿dudaste en algún momento eso? No dudé. Ahí está. Había No, algo no, adentro no está. tuyo. Ah, sí, es verdad. Sí. Dije, así, Claro. es verdad. Lo que mi prima dijo ahí era verdad 100%. ¿Por qué? Porque yo tenía la duda interna, Ujú. pero no me rebelaba ante la duda. No la cuestionaba cuando tenía que cuestionarla. Yo me acuerdo que una vez, viendo la libreta de casamiento del matrimonio que me crió, a mí me llamaba la atención de que mi hermano de crianza, Martín, estaba inscripto antes que yo. Claro. Claro. Y yo mi documento llevaba el número 30 millones cuando debería llevar 25 millones. Entonces digo, ¿qué? Acá algo pasa. Y una vez, jugando con un vecino mío, me la tiró, pero yo tendría 10 años. Vos sos adoptado. Yo quedé así, no me diga. Y quedé, listo, nada, me lo quedé y quedó. Pero había, y aparte obviamente el parecido físico, nada que ver con No. la familia que no, nada. ¿Con tu Físico tío? y actitudinal. ¿Y qué pasa? Cuando mis tíos me visitaban, yo veía cositas. Y una vez en mi adolescencia, vamos a la playa, tengo esta imagen muy presente, vamos a la playa, ellos me visitaban en el verano, íbamos a la playa, y a mí me habían empezado a mí a salir los vellos de la pierna, de Claro. 15 años. Y la persona el papá, que yo creía que era mi papá, pero no era lampiño, no tenía ningún pelo. Yo cuando digo, hice así, pero la tengo así, y así. No sé, y ahí, viste, entonces, y eso iba todo por adentro, Totalmente. por adentro. Entonces cuando mi prima me cuenta, es verdad, Obvio. pura, Obvio. es verdad. Y ahí, bueno, y a partir de ahí, me costó mucho tiempo enfrentarlos a mis adoptantes y decirle, che, yo ya sé, tardé un año, necesitaba, yo soy siempre de los tiempos, ¿no? De respetar mis tiempos. Entonces, bueno, de a poco, y aparte en ese momento con mi prima no era que nos mensajeábamos. ¿Y cómo le dijiste a tus padres de crianza No, y en un momento, que bueno, vos sabías? me costó. ¿Cuál fue la reacción de ellos? No, me costó muchísimo, me costaba un montón. ¿Y a tu hermano se lo dijiste? No a nadie, se lo dijo a un amigo, que aparte era hijo de uno que trabajaba en la base naval de Mar del Plata. Bueno, Pero bien, el pibe Cosas bien, que me dijo, pasan, bueno, claro. sí pasó, ya está, yo Ya tenía está, 40 años, claro. tus viejos no están muertos, me decía así, me decía, acá tenés una familia, Viví tenés la una cosa, vida, claro. sí, que siga, para adelante. Pero me interesa Así saber fue. qué te dijeron las personas que te criaron. No, fue una conmoción primero, y ¿Lo negaron? No lo negaron, pero bueno, ya está, Mauro. Nosotros te queremos, tus viejos no están, así que seguí tu vida. Era Perdón, un poco- ¿en ningún momento sospecharon que vos lo sabías? No, porque yo también no ¿Y no, seguí todo. cómo sublimaste en ese momento, Y, perdón, eso, ¿no? En la en empecé algo. a bailar. Bien, sí. Sí, empecé a bailar, esto nunca lo conté. El cuerpo la primera vez liberando. lo conté. Esas son las Sí, preguntas empecé a que, bailar tango. Bailar tango. que hago yo. Sí, y después no me enganché, empecé a bailar salsa. Y es una música que me apasiona hasta hoy. Muy bien. Sí, bailé bien. Re de baila madera. bien, Y después de madera mal, y después me recontra. Pero ahí hay una enganché. manifestación del cuerpo, ¿no? Bueno, Cuando claro, algo, pero ¿por qué claro. lo hice? Después con el tiempo, claro, y era una forma de canalizar ahí, Totalmente. y empecé con eso y me ¿Qué enganché. pensás? Pero bueno, a Sí. partir, lo que sí, al no dudar yo de lo que me dijo mi prima, yo empecé un camino. Sí. Con mis tiempos, como cosas, empecé un camino. Y quiero contar una anécdota muy linda, Sí. que la empecé a contar ahora, que me la había olvidado, pero que es muy interesante. Y es que digo, bueno, ¿a quién llamo? ¿Qué carajo hago? Y cuando mi prima me cuenta, me dice, mirá, a vos te localizamos gracias a las abuelas, me dice. Y agarré y, bueno, llamo a las abuelas. ¿viste? Entonces agarré, guía de teléfono, ¿te acordás? Guía de teléfono. Sí, claro. Segarra, Negrita Segarra, fallecida la abuela hoy. Una mujer que le secuestraron a todos sus hijos, Sí. una historia Sí. terrible. ¿Sí? ¿Está? ¿Con el teléfono? Llamo.
¿Te acuerdas? ¿Disco? Sí, disquito, taca, 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 taca. Y le digo, hola, negrita. No sé, no le dije negrita, no me acuerdo el nombre de la negrita Segarra. Bueno, ¿te acordás? Me sale Adela, pero no, Adela es no es Adela. Adela, Sí. no me sale. Bueno. Hola, te habla, soy Mauro Cabral. Mauro Cabral. Soy Mauro Cabral. Y del otro lado un silencio. Y le digo, hola, pensé que se había cortado. Sí. Y me sale del otro lado y me dice, hola Andrés. Me dice, pero así, Hola Andrés. Me ¿Qué dice, reacciones tienen las hace madres, tiempo las te estábamos esperando, me dice. Qué cosa linda. No, se pone sí. Pero aparte, digo, qué rápido, qué fresco tienen todos ellas. Sí, terrible. A pesar de los años, a pesar de las malas sangres, a pesar de la angustia, a pesar de la pérdida, qué fresco tienen todos para reaccionar así al toque. No, sí, al toque venite a casa cuando quieras, me dice, vení. Y fue la primera abuela con la que yo tuve contacto, yo ahí tenía 20 años. Y la fui a ver y bueno, empezamos a hablar, a charlar y ahí empecé a involucrarme más en todo lo que había pasado en el país de una manera más directa y paralelamente a reconstruir mi historia. Entonces empecé a viajar, me costaba mucho porque bueno, yo tenía muchas limitaciones económicas, yo trabajo desde muy chico, de los 13 años, y bueno, era todo juntar guita para viajar a Paraná, porque tenía la familia de mi mamá es entrerriana, ir a Junín, bueno, empezar un camino, empezar, y por otro lado, justo como me agarró la mitad de la carrera, digo, ¿qué carajo hago? No, el título yo me lo llevo, y después veo qué hago, y literalmente hice así, le metí con todo ahí, a eso, tratando esto de encapsular, fue encapsular el caos, Sí. ¿viste? Y tratar de darle una conducción a eso. ¿Lu? Y que no... No, y después, ¿cómo te acercás a la política, a la militancia? Y después, Porque- sí, después se da una cosa milagrosa, más o menos, sí, vale, no sé si vale. A ver, Yo me quería ir de Mar del Plata, te querías ir. me quería ir de Mar del Plata, me quería ir. Y la excusa fue venirme a hacerme un posgrado, me había recibido en el año 2001-2002, después de todo el quilombo, me recibí. Época tranquila. Sí. Época tranquila, me vine para acá. Me vine para acá y que claro, yo siempre, y que era mi lugar, ¿viste? Yo nací en Buenos Aires, nació en Buenos Aires. Claro. Yo digo, bueno, cuando uno nace hay aromas que siente, ¿viste? Que te identifican, y yo me identificaba con este clima, ¿verdad? El clima de Mar del Plata muy frío, aparte, no me gusta. Mucho viento. Y me vine para acá. En búsqueda de no sé qué, en mi búsqueda. Sí. ¿Y qué sucedió? Sucedió algo que a mí me impactó. Ya Néstor Kirchner estaba empezando a hacer la campaña presidencial, estaba armando con la expectativa de ser presidente en el 2007. Claro, 2007. se le adelantó un poco. Se adelantó la cosa. Claro. ¿Y qué sucedió? Néstor Kirchner, como Alicia Kirchner, habían sido compañeros de militancia de mi papá en La Plata. No te puedo creer. En la FULP. No, tiene una militancia barrial, me cuenta Alicia lo que hacían, iban a los barrios, no orgánica, no orgánica, porque mi papá había estudiado Derecho y Néstor era más chico, mi papá tiene la misma de Alicia es más grande que Néstor, Alicia había venido de Gallegos a estudiar el trabajo social, y entonces creo que la propia Alicia le había dicho, Néstor estaba buscando también qué hacer, Néstor tuvo un par de encuentros con mi papá porque Alicia le había pedido que lo oriente en la carrera de Derecho. Creo que Néstor quería hacer otra carrera y Néstor quería hacer política, es lo que me cuenta. Claro, obvio. Quería hacer política. Y eso hizo. Eso hizo, y estaba apasionado por eso y quería ver la forma de llegar a eso. Entonces, Claro. esto me lo cuentan también otros compañeros de militancia de Néstor que después conocí. Y entonces, ¿qué cosa? Y Alicia siempre supo de mi historia, cuando Bien. me localizaron y demás, y entonces se enteró. Estaba al tanto. Sí, siempre estuvo al tanto. Y cuando se entera de que yo estoy en Buenos Aires, año 2002, empiezo a tener contacto con ella, me empieza a contar muchas cosas de mi papá. Ella fue una gran persona, y lo es en mi vida porque me construyó un puente con mi viejo. Y claro, sí, digo, creo que es
la persona más cercana que tenés a tu viejo, ¿no? Sí, sí, ella, tengo a mis tíos No, bueno, claro, y compañeros pero- de militancia que después ya con Néstor volvieron de España. Patricio Griffin, por ejemplo, que fue el mejor amigo de mi padre, además, que empezaron a mí a contenerme, porque yo era Mauro ahí todavía. Claro. Claro. ¿Y qué te pasa en 2008? En 2008 pasa, y ya Lu, gracias Lu, yo lo admiro, soy fan. Sí, claro. Lo digo, soy fan. Son muchos. Somos fan. Entonces empieza a dar, yo empiezo a tener un protagonismo en la política, en la cosa, muy de primera mano, no que nadie me contaba, y empecé a entender con Néstor, con Alicia, obviamente con Cristina también, por qué lucharon mis padres. ¿Entendés? Entonces era como que se empezó la cosa a cerrar de todos lados, ¿no? ¿En algún momento te cuestionaste esa lucha, la de tus padres, o nunca? No, a ver, yo siempre traté de entenderla. No hablo de los ideales. No, Todo, siempre... ideales, No, modos. todo. Sí, a mí es lo que digo, no es un cuestionamiento, pero digo, Sí. cuando fui papá, quizás a vos te pasa ahora que fuiste mamá, viste esto que te pasa, Sí. ¿no? Quizás antes no Es te fuerte. pasaba. No. Digo, uy, qué apuesta fuerte, qué convencimiento, qué entrega, qué ideales, qué valores para arriesgar todo por el otro. Claro. Digo, entonces resignifiqué todo a partir de que iba conociendo su historia de vida, ¿no? Y la construí por relato, por testimonio, y se daba algo muy loco, porque compañeros de militancia que yo conocía en el 98 y después los volví a encontrar en el 2010 me contaban más cosas porque ya no había tanto miedo. Claro. Bueno, entonces, en el 2008 yo ya estaba como en mucha contradicción interna de quién era y quién quería ser, sobre todo. ¿Quién quería ser? O esto o lo otro. Ya la cosa era blanco o negro. En un Sí, punto, no ¿viste? se puede tener. Ya, no, claro. Sí, ya- no y puede era ser. Mauro. Entonces, yo ya había empezado yo una militancia muy activa. Yo de ahí de los 25 a los 30 era 24 por 24, Sí. tanto en la gestión como en la cuestión política. Empecé a formar parte de agrupaciones. Fui fundador de muchas organizaciones, de una muy conocida, y muy cuestionada hoy, pero que por los medios hegemónicos. Y que bueno, yo tenía que definir quién era. Y definiste. Y definí. ¿Y qué pasó? Hay un grupo de jóvenes de un programa que se llama Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial de la Memoria, que empieza a investigar la historia de los desaparecidos del lugar de donde viene. Es muy interesante ese programa, Buenísimo. es extraordinario, pero extraordinario. Felicito a todos aquellos y aquellas que lo llevan adelante porque es algo maravilloso. Entonces los jóvenes del último año del colegio secundario empiezan a investigar sobre los desaparecidos del lugar. Entonces me contactan un grupo de jóvenes de una escuela pública provincial de San Fernando que habían elegido la historia de mis padres para reconstruirla. Me contactan y yo empiezo, le cuento y me dice, bueno, vamos a poner el 20 de abril del 2008, vamos a poner una placa a la memoria de tus padres como fin del trabajo que estamos haciendo. Mira, y yo venía adentro que era una revolución. Me junto con Estela de Carlotto, diciembre del 2007. Todavía no habías hecho el cambio de... No, era Mauro. Y le digo, hola Estela, ¿cómo estás? Me está pasando esto. Y yo había pensado que cambiar el documento y ponerle Mauro Andrés Cabral La Blunda. Pues estaba así, estaba dividido. Y agarra Estela y con una contundencia, una claridad, agarra, me mira y me dice, nene, es una ensalada lo que querés hacer. Me dice. Pero así, me hizo... Y salí. Y ya era el golpe de gracia, ¿viste? Y ya estaba Y ahí. saliste Andrés. Y no. De esa charla saliste Y Andrés. estaba un poquito más Andrés. ¿Sí? Y después sucede un hecho político, que también todos lo recordamos, que es la resolución 125, Sí. y que fue también un parteaguas en la política Totalmente, argentina, un parteaguas. Y a mí me agarró esto, teniendo que definir, bueno, ya era... Andrés, dos cositas. Pará, y ahí te cierro. Sí, dale. Claro, porque no llegó el día. Se nos termina a la día el programa. No, ya te digo. Y bueno, entonces hacemos el acto
Sí. Hacemos el acto, Sí. colocamos la placa y yo dije, es el día. Es el día. Pum, Es el- es el día. Y entonces agarré, me subí al escenario, siendo Mauro, y dije, bueno, por respeto al deseo de mis padres y no ir por en contra de mis adoptantes, ¿no? Porque no es en contra de Mauro, sino a favor de quien yo quería ser, Muy bien. que no es lo mismo. Claro. Y por respeto al deseo y porque mis padres tenían 31 Claro. años y yo al momento del secuestro y yo tenía 31 años ahí. Ah, no es casual. No, se dio, se dio, claro, por eso claro. se dio, Hay se un dio. bucle ahí Sí, que- era eso. Eso. Y otra cosa que me interpeló mucho era el futuro. Digamos, yo ahí estaba muy dividido y contrariado, pero no me imaginé un futuro siendo Mauro. No me imaginé un futuro siendo Mauro, estando en la radio Total. y explicando Claro. por qué no me cambié el nombre. Claro. No me imaginaba siendo padre y poniéndole a mi hija un apellido que no le corresponde. Y no me imaginaba siendo Totalmente. ante la sociedad o yendo a un colegio decir que era Andrés, pero era Mauro cuando no estaba bien. ¿Tus Entonces, adoptantes lo aceptaron eso? entonces, traigo ese futuro y digo, bueno, a partir de hoy soy Andrés Lablunda. Perfecto. Y subí al escenario siendo Mauro y bajé siendo Andrés. ¿Y tus adoptantes lo No, aceptaron? no. Yo creo hasta hoy no. A su manera, pero no. ¿Cómo te llevas con ellos? No, y yo corté casi el vínculo con ellos. En un momento, yo estoy haciendo una síntesis, esto da para como 5 horas, porque... No, bueno, claro. yo, Pero es valiosísimo lo que nos estás contando. el tema de la identidad es algo muy fuerte, muy Sí, profundo, es lo más importante que tiene una persona, y hoy, gracias a la lucha de las abuelas, es un derecho. Pero todo el proceso fue muy doloroso, es como volver a nacer, es un parto, Sí. y implica dolor, pero a la vez liberación. Pero implica resignificar todo tu pasado. Y yo lo resignifiqué completo, y completo significa replantearte los vínculos completos de un ser humano, que implica desde tus amigos, desde tus primos, de tu vecino, de tu padre, tu madre, tu abuelo, tu hermana y todo tu vínculo social. ¿Reivindicar las luchas de tus viejos? Sí, por supuesto. Sí. A mí yo estoy orgulloso, así, yo los admiro. Admiro lo que han hecho porque encarnaron valores de una profunda solidaridad, de una profunda convicción por entender de que querían otro país. Después puede cuestionarse uno, después son otros de los debates. Sí, pero claro, yo digo, total. El convencimiento, la entrega, esto que me contaron una vez, que le dijeron, bueno, ustedes pueden irse del país, pero si ellos contestaron, si nosotros nos vamos del país, ¿quién hace la revolución? Así, para mí es una admiración profunda. ¿Y cómo te llevas con los tiempos que corren? Con los tiempos que corren, en lucha bien porque sé quién soy, y puedo decirlo, y bien porque estoy, creo que en el lugar que hay que estar. ¿No te decepciona la sociedad o una parte de ella Mirá. que se no, olvida? hay una cierta dirigencia que coincide con ese proyecto de la dictadura hoy, y que hoy Sí. es gobierno, Sí, claro. pero hay otra gran parte, y lo vamos a ver el martes, mayoritaria, pero totalmente mayoritaria, que no coincide con eso y está a favor de la memoria y la verdad y la justicia. Okay. Y yo lo veo, y lo repito, lo veo en los adolescentes, jóvenes, entre 13 y 18 años, y esto lo veo, y esto lo digo, lo que yo todo diga acá, lo digo con fundamento. Recorro escuelas, y ustedes no tienen idea el nivel de conciencia Sí, política. hoy trabajamos eso. Hoy trabajamos eso. Bueno, agárrense con esa generación, Sí, porque sí, viene sí. con todo. ¿eh? Sí. Lu, Marce. Dale, Lu. No, bueno, vos en algún momento me contaste que tus amigos de Mar del Plata te cuestionaban cuando te viniste a Buenos Sí. Aires, pero que hubo un cambio, por ejemplo, a partir de que se emitió TV por la sí. identidad. Y me parece que esas cosas están buenas para contar cómo la producción cultural muchas veces ayuda a contar lo que nosotros no podemos. Sí. Bueno, Televisión por la Identidad fue algo, un parteaguas, porque bueno, salió por Telefe en ese momento y era masivo, y no era como ahora que había miles de pantallas, había 2 o 3 pantallas y la vio Y se vio. mucho. Se vio. Y yo lo vi con mis amigos eso, porque
yo hacía las cosas, pero no podía explicarlas como las estoy explicando hoy. Y ojalá alguno de mis amigos de Mar del Plata esté viendo esto. Porque no podía ponerle palabra. Yo tomaba las decisiones y obviamente yo soy tu amigo de toda la vida y de pronto dejo de hablarte. Y yo les decía un poco, pero no podía explicarlo en profundidad. Y no me entendían. Me recontraputeaban por Facebook. Me mandaban mensajes Pero es una construcción poder es una construcción verbalizar. porque, claro, es una construcción simbólica. Yo pasé de ser un hijo de subversivos, porque así me decían, en los 90, a ser un nieto restituido. Y que la sociedad Pero, perdón, Mauro, vos sentías Andrés. Andrés, bueno, vos sentías que a Mauro, exactamente, ellos no lo podían dejar, que vos... Claro, obvio. Y sí, o sea, ellos no te reconocían a vos como Andrés. Claro, y me decían, ¿y por qué le haces esto a tus padres? Tus padres los activos, te cuidaban. Y sí, es verdad, y por eso mi decisión fue muy difícil, porque era un gris muy fuerte, porque no eran apropiadores, ni estaban vinculados con la fuerza. Ellos eran una familia que no vinculada a la dictadura, que hicieron lo mejor que pudieron y con las herramientas que pudieron hicieron eso. Ahora, ¿qué pasó? Yo entiendo que también ellos son víctimas de un modelo cultural, víctimas de la dictadura, que no tenían las herramientas y demás, pero la realidad es que yo no supe quién era durante 20 años. Imagínate, 20 años vos ya tenés tu vida recontra proyectada. Qué interesante lo que decís sobre ser víctima de una guerra cultural, ¿eh? Y sí, digo un aparato cultural. Digo esto porque muchos caminan, y a todos nos ha pasado, yo hago también mi autocrítica de decir, yo también digo a veces, no me banco esa gente que piensa así, y no me detengo a pensar que hubo un aparato cultural que les ha negado información para pensar como piensan equivocadamente, y los mete en una grieta insalvable y los pone en paralelo con los represores que sí a conciencia mantienen una ideología. Mantienen y no dicen lo que tienen que decir, porque el silencio lo siguen guardando, y por eso yo creo que es muy buena la consigna para este año, que digan dónde están, porque lo seguimos buscando, porque yo y todo lo que tenemos nuestros familiares desaparecidos, yo quiero dejar de ser un hijo de desaparecidos y quiero ser un hijo de asesinados por la dictadura. Entonces eso significa que que aparezcan los cuerpos. No sabes nada, ¿no? No, mi papá nada de ese momento, y lo que pude saber que mi mamá la llevaron a Campo de Mayo. Nada, no sé, yo que con mi hija también quiero ir a un lugar y llevar una flor, ¿viste? Hacer el duelo. Hasta ahora, hacer el duelo. Hasta ahora el único lugar que tengo es el edificio donde vivimos. Hasta que yo tenía 3 meses, que está en San Fernando, y que invito a visitarlo porque hay una placa que me la sacaron 3-4 veces, pero ahora pude poner una definitiva con el acompañamiento de la municipalidad y de los vecinos también, porque fui a una reunión de consorcio, porque tuve que aprobarlo por el consorcio, porque la pegué directamente a la pared para que la puedan ver. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Fotos de ellos tenés? Sí, tengo, y eso fue una de las cosas impactantes, porque la primera... ¿Reconoces? Con mi papá la primera vez, no, sí, soy muy parecido a los dos, es impresionante. La de mi papá la primera vez fue verme en una foto. Si tenía duda con eso menos. Igual me hice la... sí, por supuesto. Me dio 99,99. Claro, obvio. ¿Cuándo te lo hiciste? ¿A los 20? No, claro, al toque. Sí, por las dudas llegó. Por la duda. No habremos vuelto a la vida, claro. Fuiste resolutiva. Sí, vamos a chequear por la duda. Sí, dio paterna y materna, dio cosas. Y después, bueno, yo, está bien, lo último. Pero bueno, después tuve todo un laburo. Tuve un laburo para la legalidad, porque también yo dije, soy. Pero después tuve que anular una adopción plena. Claro. Llevó 5 años. Ay, Dios mío. 5 años, pero ¿qué pasó? Justo en mi caso, esto no sé si vos lo sabés, Lu, pero en mi caso, justo como se estaba dando en el contexto de la reforma del Código Civil y Comercial, en el artículo 64, al final, ahora dice que si sos víctima de delito de lesa humanidad y querés cambiarte el nombre, lo haces de oficio. Claro, bueno, es la reforma de 2014, Sí, Cristina con Lorenzetti, Hayton y Kemelmacher. Claro. Bueno, viste que la burocracia no sabe de sentimientos ni de bueno, claro, y era horrible porque internas, yo iba no quería ir en un punto no quería ni ir al médico, porque iba al médico y que me llame Mauro Cabral.
¿Y el título? Y el título de otro quilombo. El título era El Contador Mauro Cabrales. Claro, es verdad. No, ¿Pero todo de ya está? la casa, sí. ¿Lo corregiste Ya, ya, ya el corregí título? todo, ya ordené todos los Ah. papeles. Por eso cuando mi hija nació ya tenía todos los papeles Muy ordenados. bien. Che, pero bueno, Importante. entonces... Estás bien con el blanco, no Sí, como sí, novelista. claro. Ni adorno. Ni adorno. Un problemita. Che, y solamente vuelve Mauro cuando periodistas te piden que cuentes tu historia. Mirá. Y sí. No, igual Mauro está, Mauro sigue. Por eso te pregunto. No, Mauro está. ¿Dónde en está un momento Mauro? quise matarlo. Y después, o cambiar el pasado. Y después ya está. Ya está y convive conmigo. Pero Mauro sabe que el que conduce es Andrés. Muy bien. Te agradezco muchísimo, me Gracias. parece un gran final, ¿eh? Sí. Gracias, Está Lu, bueno, sí. gracias. Estamos cerrando nosotros. No nos queda nada. Nos queda una pausa, volvemos y nos despedimos y hacemos repaso de títulos. Gracias.